Capítulo 16. 1. Una vez que se quita la tapa de un tubo de sangre, el pH B puede aumentar. 2. ¿Cuál de los siguientes se puede centrifugar inmediatamente después de la recolección? D. Tubo de citrato de sodio. 3. La hemólisis se puede minimizar por C. Separación inmediata de las células del plasma o suero. 4. Las bilirrubinas infantiles se transportan B. En microtubos de color ámbar. 5. Las muestras de glutininas frías y criofibrinógeno se deben C. Calentar antes de la recolección y ser transportadas calentadas. ¿Cuántos minutos a temperatura ambiente? C. De 30 a 45 minutos. 7. El mayor riesgo de quitar el tapón es C. Aerosol. 8. Todos los siguientes se asignan a una muestra excepto B. Número de acceso. 9. Se centrifuga una muestra no aditiva en una centrífuga para obtener C. Suero. 10. ¿Cuál de las siguientes condiciones no sería motivo para rechazar una muestra para su análisis? A. Una muestra de bilirrubina es itérica. 11. Una alicuota es una B. Parte de una muestra que se está analizando. 12. Un mensajero entrega una muestra STAT sin etiqueta extraída por un médico del departamento de emergencias. La política del laboratorio le prohíbe aceptar una muestra sin etiquetar. ¿Cómo manejas la situación? D. Debe rechazar el espécimen y enviarlo de vuelta con el mensajero. 13. El tiempo mínimo de precentrifugación para las muestras extraídas en un tubo separador de suero es C. 15 minutos. 14. ¿Cuál de las siguientes muestras se rechaza automáticamente si el tubo no se llena hasta que se agota el vacío? D. Muestras de tiempo de protombina. 15. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe el funcionamiento correcto de la centrifuga? A. Se debe equilibrar las muestras colocando los tubos de igual tamaño y volumen uno frente al otro. Capítulo 16. Segundo examen de práctica. 1. ¿Cuántas veces se debe invertir los tubos con aditivos después de la recolección? C. 5 a 10. 2. Según el CLSI, ¿cuál es la cantidad máxima de tiempo que se debe permitir transcurrir entre la recolección de una muestra de sangre y la separación de las células del plasma o suero? B. 2 horas. 3. ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo que una muestra de glucosa recolectada en un tubo con tapa gris puede mantenerse a temperatura ambiente sin pérdida de viabilidad? C. 24 horas. 4. ¿Cuál de los siguientes es el término para la descomposición metabólica del azúcar dentro de las células? B. La glicosis. 5. ¿Cuál de las siguientes pruebas se ve más afectada por la glicosis en el tubo después de la recolección? A. La glucosa. 6. Las muestras de sangre enteras recolectadas en EDTA son estables por ¿cuánto tiempo? C. 24 horas. 7. Los frotis de sangre de las muestras con EDTA deben realizarse dentro de periodo de ¿qué tiempo después de la recolección para evitar la distorsión de la morfología celular? B. 1 hora. 8. ¿Cuál de los siguientes problemas con una muestra de sangre puede ser causado por temperaturas extremas? D. Hemólisis. 9. Un análisis debe protegerse de la luz, pero no tienes tubos de color ámbar. ¿Cuál es la otra forma de proteger la muestra? B. Cubra la muestra con papel de aluminio. 10. ¿Cuál de los siguientes es un término que significa pequeñas porciones de una muestra transferida a contenedores separados? A. Alicuotas. 11. ¿Qué tipo de número se conoce como número de identificación único que se utiliza para catalogar muestras en el laboratorio? A. Acceso. 12. Una cabezal de centrifuga pequeño tiene 12 puntos o orificios etiquetados de manera similar a la esfera de un reloj o a la cara de un reloj. Hay 3 tubos de igual volumen que deben centrifugarse.
¿En cuál de las siguientes opciones para la colocación de los tubos se equilibrará la centrifuga? C. 1, 5 y 9. 13. ¿Cuál es el mayor riesgo de seguridad al quitar los tapones de los tubos de extracción de sangre? A. Aerosoles. 14. Antes de dividir una muestra de orina de 24 horas en alicuotas, ¿qué se deben hacer con la muestra? C. Medir y registrar el volumen de la muestra. 15. ¿Qué anotación o abreviación se usa para indicar que el volumen de la muestra es insuficiente para la prueba? C. QNS. 16. ¿Cuál de las siguientes es una muestra aceptable para pruebas de laboratorio? B. Una prueba de aglutininas frías transportadas a 37 grados centígrados. 17. Si se quita el tapón de un tubo antes de la centrifugación, ¿qué efecto tendrá esto en los niveles de dióxido de carbono y pH en las muestras? A. Disminuye el CO2 y aumenta el pH. 18. ¿Cuál de los siguientes tubos se puede centrifugar inmediatamente después de la recolección? A. Tubo de heparina. 19. ¿A qué normas o regulaciones se deben adherir cuando las muestras se transportan desde un laboratorio externo? D. Estatal y federal. 20. ¿Cuál es el método correcto para registrar el volumen de las muestras al preparar un alicuota? B. Escribir el volumen en el recipiente de muestra alicuota. 21. ¿Qué muestra no cumplirá los requisitos y es probable que sea rechazada del laboratorio? C. Una muestra de orina para CIS recogida en un recipiente limpio. 21. ¿Qué muestra no cumpliría con los requisitos y es probable que sea rechazada del laboratorio? C. Una muestra de orina para CIS o cultura y sensibilidad recogida en un recipiente limpio.